Me llamo Francesca Katiuska Castro Álvarez y soy la hermana de Michael Lara Álvarez. De chiquitito, pero siempre ha sido así, bien agrandado. Por ejemplo, cuando él vivía con nosotros, porque yo viví con él igual, antes que se fuera para el norte, él jugó harto con mi hija, porque eran de la misma edad. Se llevaban por un año, entonces jugaron bastante y eso es lo que más recuerdo de él. Él me cantaba la canción de Estrellita, ¿dónde estás? Esa canción siempre me cantaba la misma y me la repetía. Y de lo que estaba pasando en la aldea, él no tenía mucha noción. Él siempre vivía en un mundo como de juego. Cuando dejé de verlo, la última vez, él tenía cerca del año y medio, por decirlo así, cerca del año y medio, porque ya mi mamá se había ido al norte, había vuelto para resolver un tema de la casa que ella tenía acá en Santiago y ahí lo vi, última vez. Ahí mi mamá se volvió al norte y ahí en ese lapso, estando en el norte, fue que mis hermanos llegaron a la aldea. Hola, digan hola, hola, Brian, hola, hola. A mí me lo quitaron un 20 de enero. Después yo me enteré de que a él lo querían dar en adopción. Y yo no lo permití porque yo soy su madre y estoy viva y yo todavía podía cuidarlo y criarlo. Ahí, miren. Eso. Quiero todos los niños de ahí. Mira ahí. Sí. A Jan, a la Grisha, a la Grina, al a Chari, Gerán, a la Katy, a la Katy, al tío Luis. al tío Luis. Sí, a todos. Él quiere a todos los niños de jardín. ¿Por qué quitárselo? Si ellos no estaban mal con mi mamá, no tenían ni un tipo de vulneración más allá de lo que le hizo a mi mamá a mi hermano. Yo encuentro que muy injusto, muy injusto. A mí me mataron doble. Me los quitaron una y después me entregan al Michael muerto. A mí me mataron en vida, doble. El caso de él es un ejemplo de muchos, ¿no? Donde se van repitiendo el mismo patrón de vulneración que tuvo él y su familia. Lo vemos en muchos casos en nuestro país. Bueno, el CENAME es la sigla del Servicio Nacional de Menores, que es una institución que nació en el año 80, precisamente con la finalidad de supuestamente responder a las necesidades de protección que niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos tenían, y también quienes se vinculaban de alguna manera a hechos delictuales. Y que la verdad ha tenido o tiene más bien un significado desafortunadamente muy negativo en muchas vidas de niños, niñas y adolescentes que han debido relacionarse con este servicio. Te quiero mucho. Mucho, dígale. Hasta el cielo. Hasta el cielo, Y hasta la luna. hasta la luz. Me recuerdo que ese día fue el Brian, antes de irse al colegio, estaba encima del Michael así como pegándole. Mi mamá vio eso y recuerda que ella pescó un zapato y se lo lanzó a distancia
y le cayó por la parte de la oreja acá atrás al Brian. Y le dejó como marcado, algo rojo. Y él llegó al colegio después y lo comentó en el colegio. Hicieron una denuncia y eso comenzó a avanzar. Mi mamá tuvo que ir a citaciones a audiencia y en una de las audiencias de todas las que fue, ya los chiquillos no salieron más con ella, se quedaron ahí. No por el error de haber cometido, de haberle pegado al Brian y me hayan quitado al Brian y al Michael a la vez, no quiere decir que uno puede cambiar al respecto y puede ser mejor persona y realmente ser mamá, pues. Recuerdo que mi mamá me llamó llorando y me dijo, hija, me quitaron a los chiquillos y están ahí, no me los van a entregar más. Y ahí llorábamos las dos por teléfono porque yo no sabía qué hacer a la distancia, no sabía cómo ayudarla. Y lo que ha hecho el Estado de Chile es decir, creamos una institución que es el Servicio Nacional de Menores, pero en las residencias de protección las puede administrar directamente, o sea, en residencias que el propio Sename gestiona, o puede delegar esa administración en organismos colaboradores con quienes hace convenio. Y cuando hace convenio, financia estos organismos colaboradores a través de subvención por niño. El pecado original de Sename y que lo mantiene es la lógica de las licitaciones, ¿no? Mientras se siga licitando la atención y haciendo competir a distintos programas, distintas organizaciones, distintas OCA, a dar una buena atención al menor costo, va a seguir la misma lógica. Porque siempre va a haber un recorte necesario y siempre va a haber una especie de competencia y no de colaboración. Adentro había droga, tenían hasta armas. Se nota que hay muchas cosas que están al lote ahí. Por ejemplo, los niños grandes están con los niños chicos. No hay una separación en las habitaciones para poder dormir, que los niños chicos estén con los niños chicos como corresponde, están todos mezclados. En el tema de las comidas, muchas veces ellos pasan hambre. Mi hermano me decía que pasó bastante hambre ahí. Bueno, estaba más flaco de hecho. Y mi hermano Michael estaba lleno de piojos. Entonces ahí uno se da cuenta que en el fondo no están cuidados como en casa. La más fuerte, que también no quedó en nada más allá, fue la de mi hermano pequeño, Michael. Hubo un niño ahí de 16 años habrá tenido en ese entonces, que al Michael le hizo abuso sexual. Le dijeron a mi mamá que hicieron una denuncia internamente en la que estaba todo ya listo, por decirlo así. Y mi mamá en ese momento le dijo que ella lo que quería era que lo sacaran a ese niño de ahí, que no estuviera, y de hecho que prácticamente que no estuviera en la aldea, porque él iba a salir al patio y lo iba a seguir viendo, entonces que lo sacaran. Y ella le decían que estuviera tranquila, que ya lo iban a solucionar internamente y que iba a haber solución con el tema. Pero el niño después nos dimos cuenta que siguió ahí, siempre siguió ahí. Cuando a mi hijo le hicieron tocaciones, yo le dije, señorita, ¿por qué no me ayudan? Ahora, ¿qué más vamos a esperar? Necesito que me entreguen a mis hijos. Mis hijos no están bien ahí. El Brian me cuenta que se roba las cosas para comer y no me ayudaban. Si el Brian no hacía caso, lo tenían todo el día dado vuelta para la muralla en una silla, sin moverse. Solamente para comer y para ir al baño se podía parar. Me acuerdo que un día lo mandaron a doblar ropa. Creo que es como una lavandería. Lo tuvieron hasta la madrugada. Un día lo culparon a él por haberse perdido 300.000 pesos de no sé qué era de la señora que cuidaba a los chiquillos. Y después aparecieron y por ese ya lo habían castigado y le habían hecho un castigo de, no me acuerdo si no comer, algo así.
que hay situaciones que están enquistadas, ¿no? en el Servicio Nacional de Menores, en los centros de administración directa y también en la residencia, ¿no es cierto?, que pertenecen a los organismos colaboradores de Sename. Y eso es lo que yo hablo, que siempre de alguna manera se repiten, ¿no? Entonces también hay una violencia sistemática, que son vulneraciones que se viven dentro de los centros y hay otras vulneraciones que se viven fuera. Me tocó ver, por ejemplo, situaciones de niños que se habían fugado de centros de CREAT, centros de administración directa como el de Pudahuel o el de Playa Ancha, y que habían vivenciado situaciones límites, digamos, o de vulneraciones, ¿no? Desde explotación sexual infantil, apuñalamiento, etc. O sea, una cosa es lo que pasa también los niños que huyen de esos centros porque prefieren vivir en la calle que vivir institucionalizados. Ellos podían arrancarse, porque por ejemplo Brian se arrancaba, llegaba donde mi mamá tenía que ir a dejarlo nuevamente a la aldea. Ella pensó en sacarlos de ahí, llevárselo a la mala, pero después ya lo pensaba y decía no, porque o si no, al final no voy a estar nunca tranquila. Mi infancia no fue nada muy buena que digamos, porque nosotros teníamos 3, 4 años y nosotros trabajábamos. Si nosotros no las vendíamos y no le hacíamos empeño, mis papás los pegaban, pues. Es así, la infancia de cada uno no es igual. A mí mi mamá me internó a los 11 años. Mi mamá no me iba a verme, me iba a ver tarde y mal y nunca. A todas las niñas que estábamos ahí la iban a verla. Y yo era la única que estaba esperando que mi mamá entrara de ese portón para adentro a verme, y yo terminaba llorando porque ya la hora pasaba. En cambio yo a ellos ahí en la aldea nunca los dejé de ir a ver. Tú ves que las caras como se repiten, las regiones son... A veces me tocaba ver familias institucionalizadas en 2 o 3 generaciones y eso me parece que es súper fuerte, ¿no? Que es algo que no hemos logrado reparar en la historia de nuestro país, y también lo he dicho en otras entrevistas, que después del golpe de Estado a mí me parece que es una herida, ¿no es cierto?, más profunda de nuestro país. A todo esto a mi hermano lo tenían castigado en una pieza, estaba castigado, lo tenían cerrado con llave, porque él se había sacado unos dulces sin permiso y ella lo tenía castigado. Él la hubiese arrancado, había más niños, había una niña grande que ella lo quería bastante. Ella en el lapso del incendio ya entró a la habitación tratando de sacarlo, pero no pudieron por el tema que la habitación estaba encerrada. Ella terminó con unas partes de los brazos quemados, tampoco no se veía mucho porque dentro había mucho humo. Cuando murió el Michael, a mí me fueron a buscar. Yo me desesperé porque vi una casa, pucha, quise entrar, pero ¿qué iba a hacer si mi hijo ya estaba, ¿para qué te digo? Y que empecé a llamar al Brian para traérmelo nomás, pues. Mi mamá llega a la aldea y se percata de que había habido un incendio y mi mamá lo único que hacía era ir a buscar al Michael y el Michael no estaba. Michael se había muerto ahí en el incendio. Yo lo que tengo entendido, lo que yo he ido como investigando por mi parte, escuchando, fue de que la señorita que estaba a cargo de él se fue a clase de zumba. Por el tema de bomberos y todo, ellos que hacen como un tipo de peritaje, ellos dicen que él intentó salir de la habitación y en su desesperación él se metió abajo de la cama y ahí lo encontraron, abajo de la cama escondido y tapado con una frasa. El punto es que la negligencia fueron de las personas adultas que estaban a cargo, que no fueron capaces de dejarlo por último afuera de la habitación. Yo ni lloro, pues yo estoy así como trancada, ni lloro. Yo estoy enojada, estoy súper enojada.
A mí el único que me hace pensar bien nomás desde el cielo es el Michael. Como que siento que me dijera, mamá, estate tranquila, yo estoy bien, estate tranquila tú y todo. Y sé que ahí me manifiesto tranquila nomás. Pero yo estoy súper enojada con la justicia. El caso de él es una muerte más dentro del sistema que nos debería impactar profundamente. Llevamos 4 años, según las últimas estadísticas, con un número más o menos, digamos, parecido de niños muertos, tanto en programas ambulatorios como residenciales del Servicio Nacional de Menores. Y eso, como país, debería dolernos mucho y debería decirnos mucho de lo que tenemos, ¿cierto?, que hacer. Mi nombre es Edison Gallardo, tengo 42 años, estudiante de trabajo social, padre de una hija, un trabajador más de este país. Es doloroso encontrar similitudes en la historia. Es complicado porque no quisiera tenerlas, pero las hay. Es como si quisiera hablar a través de él. Una parte de mí quedó con él en esa casa, o sea, así lo siento ahora. Hoy disimulo con una barba mi fisura unilateral palatina con la que nací, que la gente le llama labio leporino. Y labio leporino significa hocico de liebre. Por eso hoy se le denomina fisura labio palatina. Mira, a ese internado llegamos por un concepto que es duramente sancionado en Chile. No solamente sancionado, es criticado, es estigmatizado, es discriminado, que es ser pobre. Éramos pobres. Y al ser pobre en este país, no eres humano, no tienes derechos, no eres persona. Pasa que estas monjas, mi madre una mujer pobre, mi padre biológico un borracho, amante de la noche, le dicen a mi madre que ellas podían operarme, pero que tenía que entregarme y que después ellas me devolvían. Le hicieron firmar un documento de cuidado. Terminó siendo un traspaso de mi vida, de cuidados. Y cuando mi madre intentó recuperarme ya no podía porque estaba judicializado. ¿Qué es lo que dice el comité? Usted, Estado de Chile, lo que ha hecho es entender su rol desde una lógica absolutamente subsidiaria e incluso asistencialista y casi caritativa, porque no ha sido capaz de satisfacer los derechos de estos niños, niñas y adolescentes, entre muchas otras cosas, dentro de las cuales también es una crítica muy profunda al Estado de Chile en relación a las decisiones que a nivel judicial se adoptan para internar niños en residencia, donde lo que declara el comité es que esto se hace más bien sobre la base de la pobreza. Así como en algún momento se sostiene que la pobreza es sinónimo de encarcelamiento,
también la pobreza está siendo sinónimo de institucionalización en residencias de protección. Y eso es muy grave porque evidentemente da cuenta de la afectación de la igualdad y no discriminación. Fuimos observados como un país que viola grave y sistemáticamente los derechos humanos de los más pequeños, ¿no? Y en ese sentido no podemos desde el 2018 seguir manteniendo las mismas cifras que tenemos hoy de niños, ¿cierto?, que han perdido la vida en este sistema. Quisiera tener recuerdos lindos, porque la parte más mágica de un niño es la infancia, la primera infancia, la niñez. Pero cuando esta está marcada por el abuso sexual, por los golpes, con solo decirte que aquí están los dedos fracturados todavía, que duelen con el invierno, que me lo hacen recordar cada año, y ya tengo 42, es la cicatriz en mi cabeza, que es de 10 centímetros de largo, una cicatriz craneal, producto de un golpe en una tabla. Estábamos hablando de que yo era un niño. Si un niño, una niña, un adolescente es víctima de una vulneración estructural, eso no solamente es responsabilidad de toda la comunidad nacional y responsabilidad del Estado, sino que también eso perjudica a toda la comunidad del país. Aquí hubo un abuso del sistema. Aquí mataron no solamente a Luis, mataron a su madre, mataron a su familia, destruyeron la familia. Mataron inocencia, mataron alegría. Y eso tiene que terminar. No tienen que existir más Luis Laras, no tienen que existir más Edison Gallardo, no tienen que más existir Lizeth Villa. Cuando Michael falleció, pucha, ¿quién no llegó al velorio? Pero después del velorio, si te he visto, no me acuerdo, pues. Nada, ellas se escondieron igual que una tortuga. Se escondieron ante todo lo que había pasado y ya no dieron ni una cara al respecto de lo que había pasado, ni pedir disculpas, ni acercarse a ver cómo estaba mi mamá. A mí tampoco nunca me llamaron, sabiendo que yo igual era hermana directa. No tuvimos mayor ayuda en ese sentido, ni siquiera del Sename. Se olvidaron de lo que pasó prácticamente con lo que pasó, lo grave que fue, las negligencias que hubieron. Yo tengo 2 tatuajes que me lo hice después que falleció mi hermano porque sentí que al hacérmelo yo lo llevaba aquí conmigo. Lo que yo veo ahí es ausencia de identidad. Está borrado un niño, no hay ni siquiera una dignidad en el entierro, digamos, ¿no? Y eso me parece súper preocupante, ¿no? Como los sin voz, los que no existen, los invisibles. Y eso es lo que yo veo cada vez que reporteo una historia de Sename, los invisibles. Y en ese sentido, en todas las discusiones, creo que lo que se pierde es lo más importante, ¿no? Los niños, digamos, ¿no? Siempre uno ve como esta especie como de pantomima de los políticos, que hay una preocupación, estas frases para la galería, que son los niños primero. Pero en el reporteo, en los que estamos, muchos periodistas también, yo no soy la única que reportea sobre estos temas, cuando estás ahí, ¿no? Con ellos, o estás de alguna manera empapándote un poco de la realidad, que bien te das cuenta que ellos no le preocupan a nadie, no son un grupo de presión, un grupo que vota, ¿no es cierto? Entonces te das cuenta que en ese adultocentrismo que ha castigado a muchos niños y adolescentes de este país, ¿no es cierto? Finalmente quienes son los más olvidados son ellos, ¿no? Yo creo que hay algo de lo que no se dan cuenta. Los niños, niñas y adolescentes muchas veces son como el suelo
el piso desde donde crece todo lo demás. Y nosotros estamos parados sobre ello. Si tú dejas que ellos sean vulnerados, estás debilitando tu suelo también. Y de eso es probable que no se den cuenta. A mí me da miedo que tengamos una ley que no tenga garantías reales, que no tenga derechos, que sean además garantizables, que no haya una distribución y una presencia territorial efectiva, que haya no sé, entes rectores y protección administrativa, que no todo se vaya a los tribunales. Yo creo que mientras no hagamos esos cambios, y que es un cambio cultural además, va a ser difícil tener estructuras que realmente cuiden. Eso, a mi juicio, es una de las cuestiones más relevantes, ¿no? La necesidad de este país de tener un sistema articulado, coordinado, todas las instituciones, un único sistema de información. Eso fue lo que nos dimos cuenta nosotros en el proyecto, ¿no? Y que se mantiene hasta hoy. La información que tienen los tribunales de familia es distinta a la que tiene Sename, es distinta a la que tienen las policías, y la verdad, ¿qué política pública se puede realizar desde ahí? Es bien complejo. Y adicionalmente hacemos un cuestionamiento que va más allá del servicio propiamente tal, que tiene que ver con la incapacidad del Estado chileno de entender y asumir que su primera obligación es prevenir las vulneraciones a los derechos de los niños. Ojalá no necesitáramos un servicio de protección especializada, porque si no lo necesitáramos, eso significaría que hemos hecho el trabajo bien en lo que debemos hacerlo bien, que es evitar que cualquier niño, niña, adolescente sea víctima de alguna vulneración. Es un problema político. Aquí tienen que haber políticos con las manos manchadas, porque de lo contrario no concibo cómo no han peleado por la infancia. Basta la muerte de un niño para que un país entero se conmocione, porque somos reaccionarios. Los niños pobres y en Sename solamente aparecemos cuando nos matan, no antes. Ya el tema del Sename no debería existir. Deberían hacer otro tipo de institución que se dediquen 100% a estar con los niños, porque deberían ellos brindarle un apoyo psicológico. Se supone que vienen de familias que quizás no los cuidaron o quizás pasaron algún tipo de vulneración, por eso que los llevan a otra institución. Y ahí deberían prestarle quizá ayuda psicológica o darle contención. De lo que yo pienso del Sename es que deberían ellos interiorizarse en cada niño, poner la atención a cada niño, porque en el fondo ellos no están llevando un objeto a dejarlo ahí y que él se resuelva solo sus problemas y solo salga a flote. Ellos están llevando a un niño que quizás dentro tiene sentimientos, tiene pena, o se siente bien o se siente mal, no sé, pero ellos deberían interiorizarse en cada niño. ¡Chao! Te quiero mucho.